El segundo informe del presidente López Obrador, el mensaje por este segundo informe, las lecturas de lo que se dijo, un mensaje de menos de una hora, digamos si fuera en términos de las mañaneras, sería la más breve de las que hemos visto por lo menos en las últimas fechas. 1 año y 9 meses de gobierno, buen momento parece para hacer un corte de caja. Ezra Chabot, Ezra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Muy buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Ricardo Rafael, ¿cómo te va? Gusto. Muy buenas noches. Ezra, ¿qué lectura le das a lo que hoy vimos en el Palacio Nacional? A ver, se trata, por supuesto, de un informe de gobierno, un mensaje de informe de gobierno que, como todos, tiene como objetivo reafirmar la figura presidencial y reafirmar el proyecto de gobierno. O sea, aquellos que esperen que haya autocrítica y que toque temas que puede generar que debate. Haya un giro, eso no lo vas a encontrar y no lo encuentras en ningún informe. A partir de ello, uno sí tiene que decir claramente que lo que se lanzan son determinado tipo de mensajes que me quedan claro que están presentes en el propio presidente de la República, el mensaje a empresarios, en donde hay finalmente un intento de conciliación, el no mensaje, que es el no hablar de no hay reforma fiscal, o sea, tiene que haber una reforma fiscal, que es lo que están barajeando por ahí, porque los recursos no van a alcanzar. El no me voy a mover de lo que es mi forma de pensar, y por ahí vamos a caminar, y el rumbo que se ha tomado es el rumbo correcto. ¿Y la cita Adam Smith? Sí, pero es la cita de Adam Smith, que trata desde el punto de vista liberal justificar un ser humano solidario, y por ello es que toma a ese Adam Smith y no al de la crítica que podría generar en otro sentido. Ricardo, ¿cómo lo ves? Yo creo que la frase más importante del mensaje, y es ahí donde puso tono, ¿no? Porque en realidad lo dice bien Ezra, lo que haces en 45 minutos es ponerle tono, ¿no? a la balada que estás tocando. Y es cuando dice el mejor gobierno para el peor momento, ¿no? No es por presumir, pero es el mejor gobierno para el peor momento. Y a partir de esto, él va construyendo una narrativa, consonante, por cierto, con las encuestas que le están dando muy alta aprobación, pero al mismo tiempo tengo que decir que los datos que se informó, pues algunos no se sostienen. Y me parece ese un tema delicado. Datos. Pues mira, a ver, el INEGI tiene otros datos, ¿no? Yo creo que hay dos que son muy delicados, como los planteó. A ver. Uno, pues el del decrecimiento, ¿no? O sea, el INEGI dice el último trimestre este país decreció en términos reales 17%. Y él dice, nada más nos caímos 10% en el último semestre. Sí, nada más que lo que importa para este país es el último trimestre, porque el primero no habíamos cerrado la economía. Y cuando nos compara con Francia, con Inglaterra, con España, dice, estamos mejor. No, no es cierto. Francia en el último trimestre decreció menos que nosotros, y también habría que decir que es el caso italiano. Entonces, ese tipo de no son gafes, de maquillaje, yo creo que incomoda. Y el otro dato que no es tampoco correcto, según el propio INEGI, es el dato de homicidios, ¿no? Ahí también, pues sí, estamos en la punta del Himalaya, con cerca de 3,000 homicidios dolosos, digamos, mensuales, más o menos. Sí. No puedes decir, y la ventaja es que no crecimos más que 3.9. Y ¿no? particularmente el tema de feminicidios también. ¿No? Claro, porque si tú sumas homicidios dolosos y feminicidios, tenemos una tasa muy alta. Ese tipo de temas es el que incomoda, porque yo acompaño el entusiasmo del presidente con su propio desempeño y el de la población en general apoyándolo, pero cuando pone esos datos equivocados, creo que sí genera un tono que no es el más adecuado, porque no es nada más tus datos y los míos. Es que el país tiene que informarse de cómo estamos objetivamente. Jorge. Sí, creo que ahí coincido con ambos. ¿Qué es lo que vimos hoy? Es una narrativa, y es la narrativa del presidente desde la campaña. Para mí lo más importante, que dicen no me van a cambiar, estamos en el rumbo correcto, pero además con una narrativa que es siempre fundacional. Y como él habla revolucionaria, de la revolución de las conciencias, habla en el informe. Entonces, cuando tú tienes una narrativa fundacional y revolucionaria en cualquier sentido, no digo que quiera hacer una revolución armada, nada, ni que sea comunista, como se ha dicho. No, una revolución de conciencia estructural, los datos duros importan poco. Y se tienen que acomodar a la realidad. Y eso ocurre en este régimen y en muchos otros regímenes. Entonces,
A mí lo que me molesta es eso. O sea, evidentemente no lo van a cambiar al presidente. Él está convencido de lo suyo. Hay datos duros, no solamente del INEGI, de su gabinete. Si comparamos lo que se dijo hoy de la economía con lo que dijo la semana pasada Arturo Herrera, son dos países diferentes. Si acomodamos lo que se dijo hoy de la crisis de salud con lo que el señor López-Gatell dijo hace 2 meses, que 60.000 muertos era un escenario catastrófico, y hay 65.000. Me llamó mucho la atención porque algunos datos no coinciden y otros no estuvieron. No se dijo una palabra de 65.000 muertos. O sea, si tú tienes 65.000 muertos de COVID, tienes que decirlo, tienes que mandarle un mensaje también a esas familias. Tampoco tienes un sistema de salud que va a salir mejor de esta situación. No tienes una estrategia de seguridad clara. Claro que bajaron delitos, porque estuvimos confinados, los delitos... No hubo robos porque nadie quería denunciar, ¿verdad? No, y porque no había que robar. Porque los delitos como los homicidios y las extorsiones aumentaron. Pero el presidente es consistente, ¿no? Es decir, si revisamos las conferencias matutinas, las mañaneras de los últimos, ni siquiera días, semanas, meses, y lo que vimos hoy es muy consistente en un mensaje que le aplaude una buena parte de la población, que lo tienen índices de aprobación superiores al 50, 55, algunas encuestas hasta 60%, pero siempre ha estado este asunto de los datos, ¿no? Los otros datos. Es que ese es el punto. El problema es la narrativa. ¿Con qué comienza el mensaje? Comienza con el tema corrupción. El problema es la corrupción y aparece ahí el dato de 500,000 millones de pesos que se ahorran. No sé de dónde sacan esto, no importa. El tema de los 500,000 millones, existan o no los 500,000 millones, es parte de esa narrativa que te viene a decir, aquí está el dinero. ¿Ya? Hay que sacarlo de algún lugar real y por eso el tema de reforma fiscal. Pero esa es la narrativa con la que trata de llegar a la elección de 2021. Bueno, es la narrativa con la que ganó 2018. Claro. Sí, pero ahí digamos, no tenía una pandemia y una destrucción de empleo y una cantidad de muertos como la que tiene ahora. Entonces, el problema es, lo que quiere el presidente es que el elector y el ciudadano lleguen al 2021, lleguen a la urna pensando en el tema corrupción, expresidentes, etcétera, etcétera, y no pensando en los 64,000, 65,000 muertos, o pensando en que perdieron el empleo y que no tienen trabajo y que no tienen que comer algunos. No sé si eso se puede lograr, pero me queda claro que la narrativa de la corrupción es la que intenta sustituir al otro discurso. Es un asunto de matices, ¿no? A ver, yo creo que un mandatario tiene el derecho político a defender su proyecto y hablar bien de su proyecto. Yo creo que eso no se le puede quitar a nadie. Pero no tiene el derecho a poner información que no sea adecuada con tal de lograr ese propósito. Porque, querámoslo o no, los informes son un ejercicio de rendición de cuentas. Y los países, las sociedades, se organizan alrededor de esa información proporcionada. Entonces, en efecto, uno es un país que solamente cayó 10.4% y otro es un país que cayó 17%. 18.7%. Pero, perdón, Ricardo, pero es que yo creo que... Digamos, organizas los recursos en función de eso. Y pongo las medidas de uno y otro país en el tema de los homicidios, ¿no? A ver, uno es un país que solo creció 7.9 en homicidios dolosos y feminicidios, y otro país muy distinto es uno que trae 3,000 muertos. Reaccionas distinto, te organizas distinto. Entonces, proporcionar información equivocada, Manuel, sí puede llevar al país a cometer gafes. Y ahí es donde me parece que los matices no se le dan y no son convenientes. Ricardo, yo creo que ahí hay un problema. Una cosa es la interpretación del dato y que él puede darle más énfasis a uno que a otro, pero hay otros que son, creo que todavía mucho más dramáticos. Por ejemplo, el tema de empleo. Dice, ya se recuperaron, ya vamos para arriba, la V está siendo rápida porque recuperamos 90,000 empleos en agosto. Sí, pero perdiste 1 millón y tú recuperar 90,000 te está hablando no de la V rápida, sino te está hablando de la U lenta que apenas comienza a recuperarse. Y eso es, pues sí, un intento de maquillar una catástrofe o decir abiertamente que el tema de la posibilidad de crecer del próximo año está en función de programas sociales que van a satisfacer las necesidades y no de la generación de empleos, que hay que apoyar a los pobres o a la gente que no tiene con recursos y no hay que apoyar a las empresas porque las empresas pueden hacerlo sola. En esta dicotomía en donde por un lado
pues no hay nada que hacer sino frente a esta situación que darle dinero para que no se mueran de hambre aquellos que se quedaron sin trabajo y que ya están en la pobreza, frente al otro problema de una planta productiva que está desapareciendo. Es que además tú tienes ahí, a ver, yo estoy a favor que se dé dinero a las familias que lo necesiten. Yo no estoy en absoluto en contra. Lo que llama la atención es que la situación, supongamos que la política económica estuvo hasta marzo de este año bien planteada. En realidad no hay crecimiento económico desde el tercer trimestre del 2018 hasta ahora. No ha habido ningún trimestre con crecimiento económico. Pero olvidemos eso. Supongamos que está bien planteada. Desde marzo la situación cambió. Ahora que decías de empleo, si cayó 18.7% la economía, cada punto de caída de economía se supone que son 250,000 empleos. Estamos hablando de 5 millones de empleos directos o indirectos, formales o informales que se deben haber perdido. Quedémonos en 5, 4, 3, el número que... Si vas a generar 90,000 empleos por mes, vas a tardar todo el sexenio en recuperar los empleos que tenías en marzo. Cuando la situación cambia, tus políticas tienen que cambiar. Yo creo que el error de fondo que tiene el informe es decir, no voy a cambiar porque vamos bien, cuando la situación cambió. Pero no ven un el cambio, país cambió. un matiz, a ver, porque parece que la lectura es, una cosa es la que está diciendo el presidente López Obrador, un asunto es la narrativa, y otra cosa es lo que se está haciendo, no sé si en un carril paralelo, o si se está construyendo con otros actores. Es que yo pienso en los empresarios que hoy estaban sentados con el presidente, que salen y dicen se va a presentar un plan emergente, un plan económico, infraestructura, para salir adelante de la crisis. Algo de información corre, pero la verdad es que como yo las he oído en los pasillos, mientras no las oiga en las mañaneras, no les doy todavía la credibilidad que merecen. Lo cierto es que dijo que él no va por un rescate elitista, como lo que han hecho en otros países. Ahora, nadie ha pedido un rescate elitista. Nadie ha pedido un rescate ni elitista. Rescate elitista como apoyar a la planta productiva. A ver, y lo dijo claramente, ni las empresas ni los bancos. Entonces ya entendemos qué está diciendo. En eso va derecho, no se quita. Como si apoyar a la planta productiva fuese apoyar a los empresarios o a los bancos. No, apoyar a la planta productiva es que no pierdas empleos. Y en ese sentido, vuelvo a insistir que hay que rescatar primero a los pobres. A ver, yo creo que lo dice bien Jorge, hay una política necesaria, paliativa, para quienes están sufriendo más, pero la política complementaria, que es la que te evita la destrucción del empleo y la que permite remontar, está haciendo un experimento con México que si le sale bien, hombre, todo el mundo le vamos a aplaudir, pero no hay nada en la ciencia económica que te diga que este experimento va a salir bien, y los números de caída te indican que ya le falló. Claro, si me dice que solo caímos 10% y que está peor Reino Unido, te diría está bien, pero te digo, no, si estás en 17 o 18 puntos, ya te falló y reconócelo. Por eso la importancia de variar los números. Pero, y Ricardo, además hay que añadirle ahí que lo que tenías para combatir la pobreza, que no era la gran maravilla, eran modelos integrales, de dar dinero, tratar de que no fuera clientelar, y al mismo tiempo meterle todas las otras variables, que eran salud, que eran educación, etcétera, etcétera. Si tú desmontas todo eso y simplemente porque rompes con intermediarios, sueltas el dinero nada más, no vas a reducir pobreza, la vas a mantener, los vas a mantener, no se te van a morir de hambre, pero ahí los vas a mantener como pobres. Si no generas empleos, si no generas la posibilidad de crecimiento económico, este país va a un nivel de empobrecimiento como todo el mundo. Es cierto, pero aquí en una dimensión todavía mayor. Pero los empleos los genera la iniciativa privada. El gobierno no genera empleos, puede generarlos con algunos proyectos, concedamos los 150,000 de los 4 grandes proyectos, pero no alcanza. Y genera las condiciones. ¿No? Tú tienes que generar condiciones, no es un problema de dinero, no es un problema, tampoco se está pidiendo de que el gobierno le meta dinero a las empresas para hacer un FOBAPROA 2. Ese creo que es la gran confusión que existe en el gobierno. Y a ver, en septiembre del año pasado tuvimos una plática ahí para todo el personal con Alfonso Romo, que nos dijo que venía un gran proyecto de infraestructura. Luego, en corto, platicando con él, me presentó el proyecto que se iba a presentar oficialmente en noviembre. Después dijeron que en diciembre, después en enero, después en febrero, y después llegó la pandemia y ya no se presentó. ¿Por qué no se pudo presentar? Porque el proyecto de infraestructura que habían construido, que eran más de 500 proyectos, con empresarios, incluían temas energéticos. Tú no puedes hacer un proyecto de fondo de infraestructura
en el país que no incluya proyectos energéticos. Entonces, si la idea es concentrar en Pemex y en CFE, hacer grandes monopolios, no va a alcanzar para hacer un... Yo espero, la señal es esa, ¿no? La señal de respeto a los empresarios, lo que dijeron los empresarios de que viene un proyecto de infraestructura importante y que el mismo proyecto que tenían en noviembre del año pasado se puede agarrar y se puede tomar un proyecto que a estas de alturas cientos... tampoco será la panacea, ¿no? Pero es un proyecto de cientos de millones de dólares contemplados a lo largo de 4 o 5 años, con los empresarios dispuestos a poner el dinero. Porque si las señales de cambio son la arrogancia de la libertad de figuras como el propio fiscal o el propio ministro de la Suprema Corte, el presidente de la Corte, creo que... De que no fueron hoy. De que no fueron. Yo creo que estuvo arreglado, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí les dijo, no se preocupen. Pero es porque... Sí, no creo que haya sido un plan. Dice que les dio un raspón, hombre. Yo creo que les dijo, mejor no vengan y así puedo decir que son independientes. Pero no, sí, pero el Y concepto hace de semanas que ni Gertz ni Saldívar salen a ningún lado, seguramente, pero el concepto de la arrogancia de la libertad. Es un bonito concepto. Es un bonito concepto, ¿no? Como para descalificar a quienes, pues, tienen la posibilidad de disentir. Ahora que, pues, hay problemas con eso. Ahora, déjenme plantearles, para cerrar, una provocación sobre la mesa. Con todo esto, el escenario en el que nos encontramos, el propio presidente reconoce, estamos enfrentando 2 crisis simultáneas, hay quienes ven más, pero él reconoce la sanitaria y la económica. Y suma la de seguridad, porque la verdad es que no la puedes desconocer. Sí, y podríamos agregar otras, pero el presidente reconoce esas 2. Con todo esto, en este cóctel explosivo, el presidente viene en las encuestas, subiendo en las encuestas, sus niveles de aprobación, de popularidad. Es una realidad. ¿A qué lo atribuye? ¿Por qué está subiendo? No es que suba, o sea, depende... No, sí está a ver, pon los modelos de las encuestas. Tienes encuestas que lo que tienen es una caída hasta un determinado nivel. Que tiene subidas, bajadas, le fue muy mal cuando al principio de la pandemia y luego vuelve otra vez a retomar con los escándalos y videos, etcétera. Pero hay un desgaste. ¿Sí? Hay un desgaste de lo que tenía originalmente. ¿Cayó? Pero está subiendo. Está bien, sí, pero tiene un desgaste original, un desgaste que lo lleva necesariamente a tener que replantear la estrategia. Para gobernar desgasta. Pero yo ahí sí diría, ojalá y en mi familia me califiquen con el 57%. Sí. Es decir, no creo que muchos puedan decir, tengo 57% de legitimidad. Yo tengo 110, no te preocupes. Está magnífico. No le está cobrando todavía nadie, ni la crisis económica, ni la crisis sanitaria, ni la crisis... Yo creo que no, la crisis de seguridad. A ver, sí se la están cobrando. Por el 57%. Pero es que tenía el 70 o el 75, Ricardo. Pero a ver, tienes un desgaste. Claro que desgasta, pero además, ¿pero a cambio de qué? ¿Qué has logrado con el desgaste? A ver. Pero no le neguemos lo obvio. Así como no negamos los datos otros, no podemos negar que tiene el 57%. Claro que sí, porque la popularidad del presidente y su capacidad, su inercia, él como figura, sigue siendo una figura que independientemente de lo que diga o haga, sigue teniendo el reconocimiento de la sociedad. Pero a ver, para el segundo informe de gobierno, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo no por la crisis, Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta Enrique Peña Nieto tenían estos números, arriba del 50%, todos ellos lo tenían. Y eso no evitó el derrumbe de la mayoría de ellos al terminar su gobierno. Entonces, yo creo que las encuestas son eso. Y el otro secreto está en lo que dijo el presidente. 23 millones de familias reciben apoyos. Eso te da apoyo a las encuestas. Los 3, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Jorge, gracias. No, gracias. De todo personal, gracias. Muchas gracias a ti. Muy buenas noches. Pásala bien.